Detrás de cada pantalla que se enciende, de cada notificación que suena, hay algo fundamental ocurriendo. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de nuestros aparatos para entender cuáles son esos componentes clave que logran domar la electricidad. A ver, pensemos en la electricidad como si fuera un río, pero uno salvaje, sin control. Para poder usar toda esa fuerza en nuestros aparatos, lo primerísimo que hay que hacer es, aprender a controlar su caudal, su flujo. Y el primer paso para controlar ese río es, lógicamente, crearle un cauce. Hay que darle un camino, una ruta bien definida para que la corriente vaya justo a donde queremos que vaya. Para construir esos caminos, usamos materiales muy especiales que llamamos conductores. El cobre, la plata, son ejemplos perfectos. Es como si sus átomos estuvieran en una fila, listos para pasarse los electrones uno a otro. Casi sin esfuerzo, crean una verdadera autopista para la corriente. Ok, ya tenemos la autopista, pero ¿y si necesitamos poner un muro, detener el flujo en seco? Bueno, para eso existen los aislantes. La goma, el vidrio, son todo lo contrario a los conductores. Si los conductores son tuberías, los aislantes son tapones, muros sólidos. Sus átomos no sueltan a sus electrones por nada del mundo, así que bloquean el paso por completo. Ahora, la verdad es que ninguna autopista es perfecta, ¿cierto? Siempre hay un poquito de fricción. Pasa lo mismo con los conductores. Incluso los mejores, como el cobre, tienen una pequeña resistencia natural que frena, aunque sea un poquito, el flujo de la corriente. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y si esa fricción no fuera un problema, sino una herramienta? ¿Qué tal si la pusiéramos a propósito, de forma controlada, para regular el flujo? Esto nos lleva a uno de los componentes más básicos y cruciales de toda la electrónica. Les presento al resistor. Su única misión en la vida es oponerse, poner resistencia. Son como esas válvulas que regulan el paso del agua en una tubería. Son vitales para proteger otros componentes más sensibles. Básicamente se aseguran de que no les llegue demasiada corriente y ¡puf!, se quemen. Y lo más genial de todo es que estos pequeños tienen un lenguaje secreto. Sí, así como se oye. Un código de colores en su cuerpo nos dice exactamente cuánta fricción van a poner. A ver, vamos a jugar a los detectives y a descifrar este código. Cada color es un número o una instrucción. Miremos este ejemplo. Tenemos un resistor con bandas de color amarillo, violeta, naranja y oro. ¿Qué nos está diciendo? Es más fácil de lo que parece. La primera banda, amarilla, es un 4. La segunda, violeta, un 7. Ya tenemos un 47. La tercera, la naranja, nos dice añade 3 ceros. Entonces, 47 más 3 ceros, 47,000 ohms. ¡Listo! Ah, y la última banda, la dorada, es la tolerancia. Nos dice que el valor real puede variar un poquito, un 5% para arriba o para abajo. Muy bien, siguiente reto. Pensemos en algo. ¿Cómo se hace para encender un circuito de muchísima potencia, como el motor de una lavadora, con solo apretar un botoncito que usa una corriente diminuta? O sea, ¿cómo una señal pequeña y segura puede controlar una corriente grande y peligrosa? La respuesta está en una conexión casi mágica que se descubrió hace mucho. La que hay entre la electricidad y el magnetismo. Resulta que cada vez que una corriente eléctrica pasa por un cable, crea a su alrededor un campo magnético invisible. Y con ese principio podemos construir algo súper ingenioso, el relé. No es más que un interruptor, pero uno que se activa con un imán. Esto es clave, porque nos permite usar esa corriente chiquita y segura para activar a distancia un interruptor que controla la corriente grande y peligrosa. Así se ve un relé cuando está apagado. El circuito pequeño, el de control, no tiene corriente. Por lo tanto, no hay imán. Y el interruptor del circuito grande, el de la potencia, pues está abierto. No pasa nada. Pero miren lo que pasa ahora. Mandamos esa pequeña corriente por la bobina del circuito de control y ¡zas! Se convierte en un electroimán. Ese imán jala una palanquita de metal y esa palanca cierra el interruptor del circuito grande. La corriente de alta potencia empieza a fluir. Y lo más importante, los dos circuitos nunca se tocan. Bueno, y llegamos a nuestro último gran desafío de hoy. La corriente que sale del enchufe de la pared tiene un voltaje altísimo. Pero claro, nuestros aparatos electrónicos son mucho más delicados. Necesitan un voltaje bajito para no freírse. Entonces, ¿cómo hacemos ese puente? ¿Cómo pasamos de un voltaje alto y peligroso a uno bajo y seguro? Bueno, la respuesta está en un aparato que, como su nombre lo indica, es capaz de transformar la energía. Les presento al transformador. Su diseño es bastante simple en teoría.
Son dos bobinas de alambre, o sea, dos rollos de cable enrolladas en un mismo núcleo de hierro. Y aquí viene la magia otra vez. Una corriente alterna pasa por la primera bobina, y esto crea un campo magnético que está cambiando todo el tiempo. Este campo magnético contagia a la segunda bobina y le induce una corriente nueva, de nuevo, sin que se toquen. Pero ¿cómo cambia el voltaje? El truco está en el número de vueltas de alambre de cada bobina. Si la segunda bobina tiene, por ejemplo, menos vueltas que la primera, el voltaje que sale de ella va a ser más bajo. Así de sencillo, se le conoce como un transformador reductor. Pongamos un ejemplo súper claro. Si la primera bobina tiene 2000 vueltas y la segunda tiene solo 1000, o sea, la mitad, pues el voltaje de salida será exactamente la mitad del de entrada. Y esto es justo lo que hace el cargador del celular. Toma el voltaje alto de la pared y lo transforma en el voltaje bajito y seguro que necesita la batería. Y con esto ya tenemos nuestro kit de herramientas básico, un conjunto de piezas fundamentales para poder domar ese río salvaje de la electricidad y ponerlo a trabajar para nosotros. Hagamos un repaso rápido. Tenemos los conductores, que son los caminos. Los resistores, que son los frenos para controlar la velocidad. Los relés, que son nuestros interruptores a control remoto. Y los transformadores, que son como la caja de cambios, para subir o bajar la fuerza. Ahora, pensemos en esto por un segundo. Cada chip, cada celular, absolutamente toda la tecnología moderna, no es más que la combinación de millones y millones de estas ideas tan simples trabajando juntas a una escala microscópica. Al final, dominar estos principios básicos no solo nos permitió controlar la electricidad, nos permitió construir el mundo en el que vivimos. Y la gran pregunta que queda en el aire es, con estas herramientas, ¿qué será lo próximo que vamos a construir?